Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar nuestras clases ya viendo de una forma completa lo que es el método de separación de variables. Este método lo habíamos hecho hace unas semanas, simplemente como una introducción a lo que vendría a ser el problema de Struss-Liouville y posteriormente los polinomios ortogonales y las series de Fourier, simplemente para justificar el por qué necesitábamos esas herramientas. Entonces, cuando hablamos del método de separación de variables, en primer lugar, también se le denomina como método de Fourier, debido al uso de las series de Fourier. Tenemos nosotros esta ecuación, que ya ustedes la conocen, la hemos analizado, hemos clasificado, sabemos que puede ser el tipo hiperbólico, parabólico y elíptico. Eso nos daba un método de resolución que da el método de las características. En esta ecuación diferencial nosotros tenemos que u participa tanto la función como sus primeras y segundas derivadas. Es una ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales. Estos coeficientes a, b, c, d, e, f y g son funciones de las variables, es decir, de x y de y son funciones conocidas para el problema planteado. Entonces, esta es la forma más general. Si g es idénticamente nulo, entonces la ecuación se denomina ecuación diferencial homogénea. Inicialmente vamos a trabajar los casos homogéneos. Si nosotros tenemos un conjunto de soluciones independientes, y eso es importante mencionarlo, independientes, que son soluciones de la ecuación diferencial homogénea, entonces la combinación lineal de estas soluciones también es solución de la ecuación diferencial homogénea. Eso ustedes ya lo saben inclusive de sus cursos de álgebra lineal para lo que son los sistemas de ecuaciones. Entonces, usando este concepto de la combinación lineal como solución, lo que vamos a hacer es hallar las soluciones, estas soluciones individuales de la ecuación homogénea, y a partir de ella nosotros vamos a construir la solución general. Entonces vamos a ver ese primer caso. Ese primer caso va a ser el método de Fourier para las ecuaciones homogéneas con condiciones de contorno homogéneas. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, vamos a traer la ecuación que teníamos en la hoja anterior. Y tenemos, esta es la ecuación. Por efectos prácticos simplemente, nosotros vamos a eliminar este término mixto. Este término mixto en este momento lo eliminamos simplemente por comodidad para poder mostrar el método. Y además hemos dicho que vamos a trabajar con la ecuación homogénea. Por lo tanto, aquí vamos a poner 0. Esta es la ecuación con la cual vamos a trabajar nosotros el día de hoy. Esta es nuestra ecuación 1, donde de nuevo A, B, C, D, en todo caso son números dados. A, en este caso B ya no hay, C, D, E y F son números dados, vamos a trabajar con coeficientes constantes también por sencillez para poder mostrar el método. Entonces son números dados. Este método, repito, no requiere de que siempre esté ausente el término mixto, puede estar presente, ni requiere de que estas coeficientes sean constantes, pueden ser funciones. Lo estoy en este momento poniendo así simplemente por facilidad para mostrar el método. Entonces nosotros ya hemos visto esto anteriormente, pero antes de proceder a la solución vamos a ver un detalle que es importante.
Esta ecuación, para que esté correctamente planteada, es decir, para que exista solución y esta sea única, necesita condiciones. ¿Está bien? Necesita condiciones. Las condiciones son de dos tipos. Pueden ser condiciones iniciales y pueden ser condiciones de contorno. Nosotros, cuando nos referimos a condiciones de contorno homogéneas, solo estamos hablando de estas condiciones. Las condiciones iniciales pueden ser homogéneas como pueden no ser homogéneas. Ambas pueden ser homogéneas y no homogéneas, pero en este caso vamos a exigir para la resolución de este problema que las condiciones de contorno sean homogéneas. Entonces, en este caso vamos a buscamos la solución de la siguiente forma. Aquí no hay nada nuevo, ya lo hemos visto y empleado inclusive en la clase anterior. U tiene que ser una función de las variables x y y vamos a decir que es el producto de dos funciones, una que depende solamente de x, y la segunda que depende solamente de y. Entonces esta es nuestra segunda ecuación. Lo que a continuación nosotros hacemos es simplemente reemplazar. Reemplazamos uno en 2. La ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, al momento que nosotros reemplazamos, obtenemos lo siguiente. Voy a hacerlo de nuevo extenso en este momento para que quede claro. Al momento que nosotros reemplazamos, vamos a tener de que al reemplazar uxx voy a derivar con respecto a x. Como y no depende de x, para este caso, esta derivada, el y es una constante, solo derivo esta expresión. Por lo tanto, lo que vamos a obtener aquí es lo siguiente. A x 2' y. Cuando estoy poniendo 2' me refiero a la derivada con respecto a su argumento. Hay que tener en cuenta que esta derivada que está acá ya es una derivada ordinaria, no es una derivada parcial. Entonces tenemos eso, más c x y 2' más d x' y más e x y' más f x y esto tiene que ser igual a 0. Entonces aquí es y de donde recibe el nombre el método. Separamos las variables. ¿Cómo separamos las variables? Ponemos todo aquello que depende de x a un lado y todo aquello que depende de y al otro lado. Para eso nosotros vamos a dividir esta expresión entre u, es decir, entre x por y. Y al momento que nosotros lo dividimos, podemos hacer la separación que acabo de mencionar. Vamos a tener a x 2' más d x' más f de x, todo esto dividido entre x, y esto tiene que ser igual a menos c y2' menos e y' dividido todo esto sobre y. Entonces nosotros tenemos estas dos ecuaciones. Esta es una ecuación que depende solamente de x, esta parte, este término que está a la izquierda depende solo de x, este término que está a la derecha depende solo de y si es función solo de x y función solo de y son iguales, la única posibilidad es que sean constantes. Entonces nosotros decimos de que entonces estas dos tienen que ser iguales
a alguna constante. En este caso, a la constante nosotros le vamos a llamar lambda. Vamos a llamar lambda. En algunos textos o en algunos materiales ustedes van a ver de que se les pone menos lambda. La elección de lambda o menos lambda es cuestión aleatoria, jóvenes. Ustedes van a poder elegirlo y normalmente tienen que buscarlo en función de la ecuación diferencial que van a obtener. Es decir, cuando ustedes ven esta ecuación, la ven parecida a alguna ecuación diferencial que conocen, por ejemplo, a la de Bessel, a la de Legendre o alguna otra más, y entonces eligen este lambda, el signo, para poder llevarlo a una forma más conocida. Nosotros en este momento, de nuevo para efectos prácticos, simplemente vamos a dejar igual a lambda. Jóvenes, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor. Sí, dígame. ¿Siempre voy a poder hacer 2 o hay condiciones previas? No entiendo la pregunta. ¿Te refieres a esto? ¿Que son 2 aquí? O sea, siempre voy a poder proponer eso, que la solución se puede separar o no. Siempre podemos proponerlo, que se puede separar. Reemplazamos, y si se separan, entonces estamos en lo correcto. Si no se separan, no. Existen ciertas ecuaciones que permiten separación de variables. Ahora, es posible separar las variables tal vez de un sistema de coordenadas, pero en otro no es posible separarlas. Es decir, también consiste en hallar las coordenadas adecuadas para la separación de variables. En los materiales de la clase yo les he colocado una hojita con algunos sistemas de coordenadas en los cuales, al menos para la ecuación de Helmholtz, se separan o se pueden separar las variables. Revisen, lo tienen en sus materiales. Entonces, eso va a depender de los sistemas de coordenadas en los cuales estamos trabajando. ¿Está bien? Pero vuelvo a repetir, siempre podemos proponer esto. Reemplazamos, y si se separan, entonces seguimos trabajando con las variables separables. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos 2 variables, pueden ser 3, 4 o más variables. Imagínense que tenemos 3 variables. Es posible que una se separe y las otras 2 no. Entonces, separamos una de las otras 2 y solucionamos al menos para esa una. Y ya nos quedaría una ecuación diferencial con 2 variables y no con 3. Entonces, eso también es parte del procedimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó clara la respuesta? Sí, profesor. Gracias. Bien. Entonces, ya que hemos igualado a lambda, nosotros vamos a tener, en lugar de tener esta ecuación diferencial, una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden, vamos a obtener 2 ecuaciones diferenciales. Entonces, obtenemos nosotros el siguiente par de ecuaciones diferenciales: a x2' más dx' más fx más lambda x igual a 0. A esto le vamos a llamar 1a porque es parte de la ecuación a, y la otra vamos a tener menos c y2' menos e y' más lambda y igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación 2a. Entonces tenemos nosotros 2 ecuaciones en lugar de una. Disculpen, es la ecuación 1b. Disculpen. Ecuación 1b. Entonces, en lugar de la ecuación 1 tenemos estas 2 ecuaciones. Ahora,
nosotros hemos introducido este lambda. Este lambda no es parte de la ecuación original. No es parte de la ecuación original. Entonces tenemos que hallar este lambda. Entonces, para definir lambda, para definir el valor de esta lambda que hemos introducido, nosotros utilizamos las condiciones dadas. ¿Está bien? Las condiciones de contorno dadas. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Volvamos un momento. Aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales. Si es de segundo orden, la teoría de las ecuaciones diferenciales nos dice que necesito dos constantes, pues que voy a integrar. Sin embargo, al ser en derivadas parciales, al tener dos derivadas o dos variables, dos condiciones iniciales no van a ser suficientes. Necesito dos condiciones para X y necesito dos condiciones para Y. Y eso es la combinación de estas condiciones que tengo entre las de contorno y las iniciales. Entonces, las condiciones iniciales están asociadas al teorema de Cauchy o al problema de Cauchy, en el cual nos permite determinar que la solución es única. En este caso, nosotros con las condiciones de contorno, nosotros no podemos asegurar que la solución es única, pero sí que existe. Entonces, las condiciones de contorno nos van a permitir definir los valores de lambda para los cuales la solución existe. ¿Está claro? La solución existe. Entonces, nosotros vamos a hallar para qué valores de lambda la solución existe. Asumamos de que las condiciones de contorno están dadas para alguna de estas dos variables, para X o para Y. Nosotros en este momento vamos a asumir de que están dadas para X, sea que las condiciones de contorno están dadas para X. Ya cuando veamos algún problema específico, vamos a verlo eso con mayor claridad. Entonces, vamos a llegar, por lo tanto, a un problema, ¿está bien? Obtenemos un problema de Sturlubil. ¿Está bien? Obtenemos un problema de Sturlubil. Y nosotros ya sabemos qué es lo que nos da el problema de Sturlubil. El problema de Sturlubil nos da los valores para los cuales este lambda puede ser solución, o sea, este lambda permite que haya solución de la ecuación diferencial dada. Entonces, que sea un problema de Sturlubil significa, en primer lugar, de que, digamos, el problema 1A tendrá solución para ciertos valores de este lambda, para ciertos valores de lambda. Y estos valores de lambda se van a poder ordenar en forma creciente con los números naturales. Eso ustedes ya lo conocen. ¿Está bien? Además, tenemos de que a cada
lambda le corresponde una solución propia. A cada lambda le corresponde una solución propia. Pero no solamente eso. Soluciones propias asociadas a diferentes lambda son ortogonales. Eso nos permite generar una serie de Fourier. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Teniendo estos, nosotros tenemos de que las soluciones, voy a colocarlo de esta forma, entonces a cada lambda k, lambda sub k, le corresponde un u, disculpen, este es un x sub k de x. Tengo este conjunto de soluciones. Vamos a asumir que a cada lambda k, a cada lambda sub k, también le corresponde una función y sub k de y. Jóvenes, si yo tengo un lambda dado que le corresponde un x, este lambda lo reemplazo en esta ecuación y soluciono. Entonces voy a tener que solucionar esta ecuación para cada lambda distinto. Y cada una de esas soluciones me va a dar un valor distinto de lambda de y sub k. Vamos a asumir que a cada una le corresponde. ¿Está bien? Entonces nosotros obtenemos, en consecuencia, la función u sub k, que es igual a x sub k de x por y sub k de x, es solución de nuestra ecuación 1, de la ecuación original. ¿Está bien? Y no tenemos una sola solución, tenemos infinitas soluciones, porque tenemos infinitos valores propios y tenemos infinitas soluciones propias. Por lo tanto, son infinitas soluciones. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a mejor cambiarle lo siguiente. Vamos a ponerle de esta forma. Vamos a decir las funciones, vamos a poner son solución. Porque son muchas funciones, no es una sola. Y adicionalmente, como hemos hallado el lambda con las condiciones de contorno, vamos a decir que todas satisfacen las condiciones de contorno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos hasta el momento. Jóvenes, hasta aquí ¿hay alguna pregunta? Ninguna. Bien, entonces todo esto estamos repitiendo lo que ya hemos hecho. Lo estamos simplemente sistematizando para poder tener más claro cuál es la solución hacia adelante. Entonces, esta es la primera etapa. La segunda etapa pasa ya a la solución por el método propiamente dicho de Fourier. ¿En qué consiste? En utilizar esta
característica que les mencioné hace un momento. Si tenemos que estas son soluciones de la ecuación homogénea, entonces su combinación lineal también es solución de la ecuación homogénea. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Profesor, Sí, dígame. una duda. Si por ejemplo en la pizarra anterior, para la parte de la ecuación 1b, si en Acá. la ecuación 1b, Ujú. si también hubiese condiciones de contorno para y, se podría decir lo mismo, que a cada lambda de k de x le corresponde un yk. Sí, el tema es el siguiente, que nosotros cuando tenemos las condiciones vamos a tener que elegir cuáles son de contorno y cuáles son iniciales. En este caso, nosotros estamos acostumbrados a llamar condiciones iniciales a aquellas que están asociadas al tiempo. En este caso, ninguna de las dos es tiempo. Pero, digamos, alguna de estas, nosotros vamos a poder asociarlas al inicio de la interacción o de la acción que realizamos y la otra al final. Entonces, cuando nosotros establecemos cuál es la que vamos a denominar de contorno, las otras por lo general se asocian a algunas condiciones que podemos llamar iniciales. Tengan en cuenta que cuando ustedes resolvieron ecuaciones diferenciales ordinarias, resolvían para x y mi problema de Cauchy era lo siguiente: tengo mi ecuación diferencial de esta forma, AF, ¿no? Y mis condiciones decían lo siguiente: x en 0 o x en un valor a, tomaba un valor phi, y x en un valor b tomaba un valor psi. Y este es el problema de Cauchy. Este es el problema de valor inicial. ¿Está claro? Disculpen, aquí poníamos así, en el mismo A, donde este A nos representaba el inicio del dominio de la función X. Entonces, en este caso, nosotros, este es un problema de valor inicial, es un problema de Cauchy, donde yo le doy el valor que toma la función X en un punto dado. Valor inicial simplemente se toma en cuenta de que como nosotros no sabemos dónde inicia y en principio es homogéneo el eje de las X, nuestro espacio, podemos simplemente, si no es el 0, podemos hacer un desplazamiento de coordenadas y hacer que A sea igual a 0. Entonces, esta condición aquí es condición inicial. Si esta misma condición la llevamos acá, podemos decir que es la condición de contorno. ¿Está claro? Entonces, normalmente la condición inicial está asociada a un punto, el cual yo puedo considerar inicio del dominio, digámoslo así, de la función con la cual estoy trabajando. Mientras que para las condiciones de contorno, yo no los tengo en un solo punto, sino los tengo en dos, donde comience el dominio y donde termine el dominio. ¿Está claro? Entonces, puede ser de que las condiciones estén dadas de tal forma que pueda yo elegir uno u otro como condiciones de contorno, pero normalmente esa es la diferencia. Iniciales es cuando tengo en un punto que puedo considerar el inicio del dominio, o donde tengo que iniciar a resolver el problema, y contorno cuando tengo dos extremos del mismo. Por lo menos en este caso. ¿Esto quedó claro, jóvenes? Profesor, lo decía porque, o sea, si yo defino el problema en un rectángulo, mi frontera sería el contorno, ¿no? Así Entonces yo es. ahí tendría condiciones de contorno, por ejemplo, en el eje X, en AB, y en el eje Y, no sé, pongámosle CD. Entonces tendría como que dos condiciones de contorno, ¿no? Para cada eje. Ya, Y, perfecto. y, En ese caso vamos a tener una serie doble de Fourier, como hemos visto anteriormente, pero el tema es el siguiente: ¿son solamente esas dos variables en el rectángulo o es alguna variable más? Entonces, solo fueran esos dos.
No, pero es que hay que tener en cuenta el problema. Si estamos hablando de una membrana cuadrada que oscila, el rectángulo te va a definir las fronteras, pero además es el tiempo. Entonces, dependiendo cómo se plantea el problema, entonces, en estos dos casos, una de estas, digamos, y es el tiempo. O y es la que consideramos o asumimos tiempo, y por eso es que hablamos de condiciones iniciales para y no para x. Habría que ver el problema específico. ¿Está bien? Y en todo caso, si ambas son de contorno, podríamos tener en este caso un lambda, y aquí podríamos tener un mu, es decir, dos coeficientes, dos valores propios, no solo uno. Vamos a ver más adelante un ejemplo, y ustedes ya conocen uno bastante bien. Son los problemas de la mecánica cuántica, cuando ustedes obtienen los números cuánticos. Los números cuánticos no son otra cosa que estos coeficientes que aparecen al momento que separamos las variables. Entonces, ustedes saben de que en un átomo tenemos el número cuántico principal, el número cuántico orbital, el número cuántico magnético, el número cuántico spin, y hay algunos más dependiendo de la complejidad del sistema que estamos estudiando. Eso significa que por lo menos hay 4 variables que se separan. Y con todas ellas hay condiciones de contorno. Entonces, en este caso estamos viendo el caso más sencillo, donde necesito solamente una constante de separación de variables. En todo caso, veremos más adelante. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí. O sea, básicamente tengo que verlo como que el y es el tiempo, ¿no? Ahorita, en este ejemplo que estoy haciendo, sí. En otros problemas habrá que analizar el problema específico. No te puedo asegurar qué es lo que pasa a menos que no veamos el problema específico. Y con el problema específico lo solucionaremos. Pero el método es válido. Y en todo caso, siempre, si es que son dos condiciones de contorno, para ambas, si no hay nada que pueda considerar condición inicial, en ese caso comienzo con una, resuelvo con una y después continúo resolviendo con la otra. Está bien, profesor. Gracias. Otra cosa que puede pasar es lo siguiente, de que el problema de contorno me dice que tengo todos estos lambda sub k, y el otro problema de contorno me dice, pero no todos estos cumplen, solo cumplen los pares, por ejemplo, o solo cumplen los impares, o solo cumplen los que tienen ciertas características específicas. Entonces, esta otra condición de contorno me limita la cantidad de soluciones que se puede tener. También puede pasar eso. O simplemente no hay solución. La siguiente solución, el problema de contorno, ya para ninguno de estos puede no cumplir. Entonces es un tema de evaluar en cada una de las condiciones. Bien, entonces nosotros tenemos, utilizando ya las series de Fourier, podemos decir lo siguiente. Por lo tanto, la combinación lineal de estas soluciones, que la vamos a poner de la siguiente forma, vamos a decir ux, y, que es igual a la sumatoria con respecto a k de un c sub k, x sub k que es función de x, y sub k que es función de y. ¿Está bien? Esta combinación lineal es solución de la ecuación diferencial 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Cómo elegimos estos coeficientes de tal manera que nos satisfaga uno? ¿Está bien? Nos satisfaga uno. Yo puedo ponerle cualquier coeficiente, pero el ponerle cualquier coeficiente no es solución de 1 necesariamente. Por lo tanto,
para asegurar que esta ecuación 4 es solución de la ecuación diferencial con la cual estamos trabajando, que en este caso es la ecuación 1, nosotros tenemos que ver de que se cumplan además las condiciones las condiciones iniciales. Cumplir las condiciones iniciales. ¿Está bien? Jóvenes, aquí este C sub k en principio puede ser cualquiera, porque cualquier combinación lineal no satisface. Ahora vamos a ver con las condiciones iniciales. Vamos a hacer lo siguiente. Sea que las condiciones iniciales son de la siguiente forma: u de x, y evaluado en y igual a 0, puede ser cualquier valor diferente de 0, jóvenes, eso ya va a depender del problema, es igual a un psi de x y tengo una primera condición inicial. Entonces significa de que esta ecuación tiene que satisfacer esto. ¿Está bien? Psi de x es una función conocida, es un valor conocido, porque es una condición. Entonces, reemplazando en 4, vamos a obtener una expresión que nos va a permitir hallar esos coeficientes. Fíjense, aquí nosotros tenemos lo siguiente: reemplazo en 0, entonces voy a tener psi de x va a ser igual a la sumatoria con respecto a k de c sub k. Vamos a tener y sub k evaluado en 0 por x sub k de x. Esto es nuestra expresión 6 y nosotros podemos esto considerarlo, está bien, podemos considerarlo como un desarrollo en series de Fourier. ¿Por qué? Porque si psi de x es una función que está expresada como una serie de estas funciones ortogonales, sus coeficientes para que converge esta función tienen que ser coeficientes de Fourier. Entonces podemos considerar la ecuación 6, la expresión 6, como el desarrollo de la función psi de x en una serie de Fourier por el sistema de funciones ortogonales x sub k de x. En consecuencia, jóvenes, nosotros tenemos que esto que está acá son los coeficientes de Fourier. Son los coeficientes de Fourier. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener lo siguiente: que estos c sub k van a ser igual a 1 sobre y sub k 0 integral. Los límites de integración no los coloco, van a depender del problema de contorno que hemos resuelto. Psi de x, x sub k de x, rho de x, porque son funciones ortogonales con cierto peso,
d de x. Y entonces cuando nosotros reemplazamos esto acá, ya tenemos que esta expresión es solución de la ecuación diferencial 1 que satisface las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. Satisface las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. Y el problema está resuelto. ¿Está bien? El problema está resuelto. A ver, ahí hay una pregunta, nos dice que faltaría la norma. Sí, efectivamente, nosotros aquí estaría faltando la norma. Podemos esto asumirlo de dos formas. Si es que nosotros podemos definir estas funciones de tal forma que estén normalizadas, es decir, que su integral sea igual a 1. En todo caso vamos a colocarlo completamente para evitar alguna, vamos a ponerlo así, y tendríamos la integral de x sub k de x al cuadrado rho de x de dx. Bien, entonces esa sería, jóvenes, nuestra expresión final. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ejemplo de... Sí, dígame. ¿No faltan ahí los límites de integración? No, definido. Faltan los límites de integración, pero nosotros no sabemos los límites en los cuales está definido el problema. Es decir, aquí sí, ya, vamos a ponerle AB, teniendo en cuenta que esos son los límites y esos van a cambiar. Les mencioné hace un momento que no ponía los límites porque era dentro de los límites en que está definido el sistema de funciones ortogonales. Todo sistema de funciones ortogonales está definido siempre en un intervalo. Bien, un ejemplo de este método hasta acá lo hemos hecho la clase pasada, para el caso de las ondas estacionarias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta el momento? Si no hay ninguna pregunta, continuaremos con la parte no homogénea. Entonces veremos el método de Fourier para las ecuaciones no homogéneas con condiciones de contorno homogéneas. Con condiciones de contorno homogéneas. Un momentito. Bien, en este caso nosotros vamos a tener de nuevo nuestra misma ecuación diferencial. Tenemos la misma ecuación diferencial, con la diferencia de que en este caso esta g es una función que depende de x y de y, de las dos variables. De nuevo, por simplicidad vamos a eliminar el término mixto y esto es lo que nos va a quedar. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación número 7. Aquí esta g x, y también es una función conocida, es una función dada, conocida de las condiciones de problema que estemos diferentes, ¿está claro? Y no idéntica a 0. Puede tomar 0 en alguno de los puntos del intervalo, pero no puede ser idéntico a 0. Entonces, de manera análoga, vamos a considerar que
El término que contiene a la derivada mixta, como ya los he dicho, está ausente. Los coeficientes son constantes. Los coeficientes constantes. Solamente por sencillez para explicar el método. Entonces, vamos a asumir también las mismas condiciones. Tenemos condiciones homogéneas para X y condiciones no homogéneas para el tiempo. O para Y. Homogéneas para X y no homogéneas para Y. Entonces, aquí lo que hacemos es proceder de manera análoga a cómo se resolvían los problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias no homogéneas. ¿Qué significa? Inicialmente, en primer lugar, solucionamos la ecuación homogénea. ¿Está bien? Solucionamos la ecuación homogénea. Entonces la solución homogénea, la ecuación homogénea, en este caso viene a ser la siguiente. Tenemos esto, que es igual a 0. Esa es la ecuación homogénea, con las condiciones homogéneas dadas. Con las condiciones homogéneas dadas. Esto evidentemente nos lleva a un problema de Struss-Liouville, el cual ya hemos resuelto anteriormente. Pero aquí vamos a ver lo siguiente. Volvamos un momento al caso anterior. Y nosotros tenemos acá que obtenemos esta solución para X. ¿Está bien? Y después hemos dicho que para Y hay una solución dada. En este caso, nosotros vamos a decir lo siguiente. Buscamos la solución de la siguiente forma. Vamos a decir que el U de X, Y, que es solución de esta ecuación homogénea, va a ser igual a la sumatoria con respecto acá de un beta sub k, que es función de Y, x k de X. Esta va a ser nuestra expresión 8. Jóvenes, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Es decir, solucionamos la ecuación homogénea tal como lo hemos hecho en el caso anterior para hallar X. En el caso anterior nosotros hallábamos el Y solucionando la ecuación 1b con los lambda que teníamos acá. Entonces al solucionarlo hallábamos estos Y sub k. En este caso nosotros no vamos a solucionar la ecuación 1b correspondiente, sino solucionamos solo la 1a, hallamos los X y nosotros asumimos que estos b sub k, entonces vamos a escribirlo mejor de esta forma, donde estos b sub k de Y son funciones desconocidas. Nosotros podemos solucionar completamente el problema homogéneo, pero en este caso aquí nos frenamos. Digamos, este b sub k es el c sub k por el y sub k que tendríamos anteriormente. Entonces simplemente nos quedamos acá, hallamos esta primera parte, nos quedamos aquí y como hemos asumido esto, vamos a decir que la solución, esta es, vamos a decir,
que esta es solución ya de la ecuación no homogénea. ¿Está bien? Por lo tanto, reemplazamos 8 en 7. Al reemplazar 8 en 7, nosotros vamos a tener un problema para hallar una ecuación diferencial en la cual vamos a poder hallar esto. Entonces, antes de reemplazar 8 en 7, ¿está bien? Nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Previamente, desarrollando a g de x, y en una serie de Fourier por el sistema de funciones ortogonales x sub k de x. Es decir, nosotros antes de reemplazar hacemos el desarrollo de g de x, y como un desarrollo en serie de Fourier. Vamos a poner alfa sub k de x sub k de x. Y aquí hay que tener en cuenta algo, jóvenes, que es sumamente importante. G es función de x y de y. Y aquí de este lado tenemos esto que es función solamente de x. En consecuencia, nosotros vamos a afirmar que los alfa sub k, estos coeficientes, son funciones también de y. Entonces, vamos a reemplazar 8 en 7 expresando g de esta forma. En consecuencia, obtenemos la sumatoria, ya después de reemplazar la sumatoria con respecto a k, de c b sub k 2' de y más e b sub k' de y menos lambda sub k b sub k de y. Todo esto multiplicado por x sub k de x debe ser igual a la sumatoria con respecto a k de alfa sub k de y multiplicado por x sub k de x. ¿Está bien? Entonces nosotros aquí tenemos lo siguiente. A esta expresión le vamos a llamar 9, jóvenes, y esta va a ser nuestra expresión 10. Es decir, 8 y 9 hemos reemplazado en 7 y obtenemos esta expresión. Los lambda sub k no son otra cosa que los valores propios de estas funciones. Lambda sub k son los valores propios de las funciones x sub k. Para que esto, como hemos asumido que esto es solución, cuando reemplazamos una solución en una ecuación diferencial, lo que se obtiene es una identidad. Entonces, para que esto podamos considerar de que es una identidad, se tiene que cumplir que los coeficientes que acompañan a los x sub k son iguales. ¿Por qué? Porque son funciones ortogonales. Son sistemas de funciones ortogonales. Por lo tanto, son linealmente independientes entre sí y la única forma es que los coeficientes de funciones iguales sea la misma. Por lo tanto, nosotros tenemos lo siguiente. Para que la ecuación 10 sea una identidad, se debe cumplir que los coeficientes sean iguales. ¿Eso qué significa? Que c beta 2' de k
de y más e beta k' de y menos lambda beta k de y. Esto debe ser igual a los alfa sub k de y. Esto, jóvenes, es una ecuación diferencial ordinaria. Realmente es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias porque tenemos que solucionarlo para cada k. Pero al ser un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no homogéneas, ustedes ya en su curso anterior han visto los métodos para solucionarla. En consecuencia del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias 11, se pueden hallar todos los coeficientes beta. Todos los coeficientes beta sub k de y. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, podemos hallarlos, pero también hallamos una familia de soluciones. ¿Está bien? Entonces, para definirlos unívocamente, debemos aplicar o debemos conocer las condiciones para y, que normalmente son las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. Para este beta sub k. Entonces, ¿cómo hallamos esas condiciones iniciales? Esas condiciones iniciales las hallamos a partir de las condiciones del problema original. Entonces las condiciones iniciales las hallamos del problema inicial, que significa que u de x, y evaluado en y igual a 0 es igual a psi de x. Entonces nosotros aquí obtenemos lo siguiente, de que psi de x va a ser igual a la sumatoria de todos los k, b sub k de 0, x sub k de x. Es decir, jóvenes, aquí nosotros tenemos que la condición inicial también tenemos que expandirla en una serie de Fourier, como hemos visto en el caso anterior. Por lo tanto, los coeficientes b sub k de 0 son los coeficientes de Fourier, de la función que nos determina la condición inicial. La función que nos determina la condición inicial. Por el sistema de funciones ortogonales x sub k de x. Bien, de la misma forma, jóvenes, si tenemos otras condiciones, se van a aplicar dependiendo del orden de nuestra ecuación diferencial. Con eso nosotros ya tenemos definido los b sub k sub 0 que nos van a permitir solucionar esta ecuación diferencial. Es decir, solucionamos esta ecuación diferencial y tenemos que aplicar las condiciones acá. Es decir, lo que necesitamos son los b sub k sub 0. Estas son las condiciones iniciales de esta ecuación diferencial. Eso nosotros lo hallamos a partir del desarrollar en serie de Fourier la condición inicial del problema 1 que teníamos. Teniendo esto,
podemos solucionar de forma unívoca esto, hallamos todos los beta sub k, y hallando los beta sub k podemos reemplazarlo aquí y ya tendríamos la solución de nuestro problema. ¿Está bien? Tendríamos la solución de nuestro problema. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien. Vamos a ver un ejemplo para que todo esto quede más claro. Vamos a solucionar lo siguiente. Solución. Voy a poner de frente la ecuación diferencial, no el problema en sí, pero les voy a mencionar a qué está asociado. Solución de la ecuación de las oscilaciones de una cuerda en presencia de fuerzas externas. En presencia de fuerzas externas. Esto no es otra cosa, jóvenes, que un caso de oscilaciones forzadas. Oscilaciones forzadas. El caso anterior, el ejemplo anterior que resolvimos, nosotros podríamos decir de que era una cuerda de guitarra, por decirlo, hasta ahí tenemos el diapasón, y esta cuerda de guitarra lo que nosotros hicimos es la estiramos desde un punto, el punto medio, y después lo soltamos. Una oscilación forzada podríamos nosotros considerar, en este caso, ya no que lo estiramos, sino un caso podría ser de que tenemos aquí un pequeño generador de frecuencias, como tenían ustedes en su laboratorio de física 2, y teníamos que aquí se formaban oscilaciones u ondas estacionarias. Aquí se formaban ondas estacionarias. ¿Correcto? Entonces podríamos nosotros tener que este caso es un caso de oscilaciones forzadas. Vamos a ver la ecuación diferencial directamente. La ecuación diferencial va a tener la siguiente forma. U dt, es decir, la segunda derivada de u con respecto al tiempo, menos a al cuadrado u xx. Esto es igual a una función de x, t. Vamos a reiniciar la numeración. Aquí vamos a poner 1. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos lógicamente de que este f de x t es justamente la fuerza externa. ¿Está bien? La fuerza externa. Vamos a ver lo siguiente. Sean las condiciones las siguientes. U de x, 0 es igual a un psi de x, y u sub t x, 0 es igual a un psi de x. Tiene nuestra ecuación 2. Entonces estas condiciones son las iniciales. Y las condiciones de frontera serán las siguientes: de que u en 0, t es igual a 0, y u en L, t
también es igual a 0. Entonces, jóvenes, aquí tenemos nuestra ecuación diferencial con las condiciones iniciales y las condiciones de contorno. Vamos entonces a resolver ese problema. Entonces, resolvamos el problema. Voy a escribir todo el problema de nuevo y vamos a tener entonces u t menos al cuadrado u x. Primero, disculpe, vamos a resolver el problema homogéneo, como hemos visto anteriormente. Esto es igual a 0. Aquí le vamos a llamar 1'. Vamos a tener u de 0, t igual a 0, u de l, t igual a 0. Esto es 3'. Y tenemos u de x, 0 igual a psi de x y u sub t de x, 0, esto es igual a psi de x. Este es el 2'. Entonces tenemos que estas son las condiciones que el problema homogéneo que tenemos que solucionar con sus respectivas condiciones. Como hemos visto, el método nos dice que nosotros tomemos un u de x, y, o en todo caso aquí es x, t, va a ser igual a x de x multiplicado por t de t. Esta es nuestra expresión 4. Si nosotros reemplazamos en 1, a ver, esta ecuación 1 la voy a escribir de la siguiente forma. Mejor. Porque ya la estructura que tiene me permite hacer la separación directamente. Si nosotros reemplazamos, en 1', es decir, 4 en 1', vamos a obtener lo siguiente. X, función de x, por t, 2', que es función de t. Esto va a ser igual o idéntico, porque ya estamos diciendo que es solución, a al cuadrado x, 2' de x, t de t. Aquí continuamos y separamos las variables. Jóvenes, antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Está claro? Bien. Profesor. Sí, dígame. La ecuación 1' es la solución homogénea, ¿no? Sí. Claro. Es la ecuación homogénea. En homogénea. Ese caso, ese u que pone en 3', ¿también es para la parte homogénea o es para la parte en 1? En general es para la parte homogénea. O sea, es para todo el problema, pero vamos a considerarlo así. Vamos con la solución a ver cómo es que esto se acomoda. ¿Está bien? Porque tenemos que sacar las condiciones homogéneas a partir de estas no homogéneas. ¿Está claro? Ahora, por el momento, lo que me interesa es que esta sea la no homogénea, la homogénea. Homogenizar la ecuación. Con las condiciones vamos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Está correcto? Bien. Continuemos entonces. Separamos las variables. Entonces, separamos las variables. Para separar las variables, lo único que hacemos es dividir entre la misma función u y vamos a tener lo siguiente, que t
2', que es función de t, dividido, vamos a tenerlo aquí sobre a al cuadrado t de t. Esto es idéntico a x 2', que es función de x, dividido sobre x, que es función de x. Entonces, como hemos visto anteriormente, tengo una función que depende solo de t, una función que depende solo de x. La única forma que estas sean iguales es que sean funciones constantes. Entonces lo igualamos a una constante, menos mu, 5. Entonces obtenemos las siguientes ecuaciones. T 2' de t más mu al cuadrado de t igual a 0, ecuación 6, y x 2' de t más mu x de x, disculpen, este es de x es de x, esto es igual a 0, ecuación 7. Ahora, un poco viendo la pregunta de su compañero, voy a copiar las condiciones al otro lado para poder ver cómo es que estos lo trabajamos. Vamos a ponerlo esto por acá, simplemente como referencia. Entonces, necesitamos las condiciones. Las condiciones de contorno nosotros vemos de que están asociados al x. ¿Está claro? Las condiciones de contorno están asociados al x. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a elegir el valor de mu de tal manera que se cumplan las condiciones de contorno. Lo elegimos de tal forma que se cumplan las condiciones de contorno. ¿Cuáles son las condiciones de contorno en este caso? Es decir, si nosotros los reemplazamos para que cuando el x sea 0 sea igual a 0, se tiene que cumplir que este x tiene que ser igual a 0. Para que cada vez que x sea 0, cuando esto sea 0, que esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, una de las condiciones de contorno es x en 0 es igual a 0. Y la otra debe ser análoga, x en L es igual a 0. Entonces, estas son las condiciones de contorno que salen de acá. ¿Está bien? Que salen de acá. Entonces, este problema 7 con estas condiciones de contorno, nosotros ya lo hemos resuelto antes. En consecuencia, la solución de 7 con las condiciones de contorno dadas, ¿está bien? Nos da los siguientes valores propios. Vamos a ponerlo aquí nada más. Mu sub 1 igual a pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Mu sub 2 igual a 2 al cuadrado pi al cuadrado sobre L al cuadrado. Así sucesivamente. Vamos a tener un mu sub k que es igual a k al cuadrado pi al cuadrado sobre L al cuadrado, y así hasta el infinito, con funciones o soluciones propias
y como tenemos que las condiciones son homogéneas e iguales a 0, son de primer tipo, en este caso obtenemos x1 de x es igual al seno de pi x sobre L, x2 de x es igual al seno de 2pi x sobre L, xk de x es igual al seno de k pi x sobre L, y así sucesivamente. Entonces tenemos ya resuelto esta primera parte. Ahora vamos a volver a nuestra ecuación no homogénea. Volvemos a la ecuación no homogénea. Para volver a la ecuación no homogénea, lo que tenemos que hacer es reemplazar, está bien, la solución que hemos obtenido, estas soluciones propias, con los coeficientes que hemos mencionado anteriormente. Pero antes de eso nosotros vamos a desarrollar f de xt en una serie de Fourier. Entonces, para lo cual desarrollamos f de x, t en serie de Fourier por el sistema de funciones ortogonales seno de k pi x sobre L. Entonces voy a reescribir la ecuación. La ecuación vendría a ser un tt, la segunda derivada de u con respecto al tiempo, es igual a a cuadrado, la segunda derivada de u con respecto a x, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito de b sub k seno de k pi x sobre L. Esta es nuestra ecuación 1a, donde estos coeficientes b sub k no son otra cosa que los coeficientes de Fourier, de el desarrollo de la función f. Entonces es la integral de 0 hasta L, f de xt, seno de k pi x sobre L de dx. Aquí, jóvenes, es evidente que b sub k es función de t, porque la t no desaparece acá. En todo caso, vamos a ponerlo eso de forma explícita para evitar posibles confusiones más adelante. Entonces, busquemos la solución de 1a de la siguiente forma. Ya esto lo hemos mencionado anteriormente. Va a ser u de x, t como una sumatoria k igual a 1 hasta el infinito de c sub k t seno de k pi x sobre L. Es decir, como un desarrollo en estas sistemas de funciones. Jóvenes, esto nos asegura de que se está cumpliendo las condiciones de contorno. Esta es nuestra expresión número 8. Entonces, vamos a derivar por partes de esta serie. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta que
no siempre va a ser posible esa derivación por partes, pero vamos a asumir de que en este caso es posible. Cada problema es específico, particular. ¿Qué significa? Que u de t va a ser igual a la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito. Lo que estoy derivando es el c. Por lo tanto voy a tener el c sub k 2' de t. El seno no se altera, k pi x sobre l. Y tenemos de que el u xx es igual a... Voy a derivar seno dos veces, entonces voy a tener menos sumatoria k igual a 1 hasta el infinito, c sub k de t, k cuadrado, pi al cuadrado, l al cuadrado, seno de k pi x sobre l. Entonces nosotros tenemos estas expresiones. Todo esto lo reemplazamos en 1a. Estos dos más este que está acá después también va a ser reemplazado. Entonces, reemplazando, en 1a obtenemos la sumatoria cuando k con respecto a k, ck 2', estoy reemplazando esta parte de acá, aquí, de t, seno de k pi x sobre l. Esto debe ser idéntico a menos a al cuadrado, sumatoria con respecto a k, de c sub k de t, k cuadrado, pi al cuadrado, l al cuadrado, seno de k pi x sobre l, más la sumatoria con respecto a k de b sub k, que también es función de t, seno de k pi x sobre l. Entonces, jóvenes, aquí queda evidente de que los coeficientes que acompañan a estas funciones ortogonales tienen que ser iguales. Entonces, esta ecuación se cumplirá si los coeficientes son iguales. Si los coeficientes son iguales. Aquí nosotros vamos a igualar los coeficientes y vamos a obtener lo siguiente: c k 2' de t, la segunda derivada de k de c con respecto al tiempo, es igual a menos k al cuadrado, pi al cuadrado sobre l al cuadrado, c sub k de t, más b sub k de t. Esta es nuestra ecuación 9. Aquí lógicamente k es igual a 1, 2, 3. Tenemos un sistema de ecuaciones. Cada una de estas ecuaciones es una ecuación diferencial ordinaria. Para que estas ecuaciones diferenciales ordinarias sean únicas, nosotros necesitamos las condiciones iniciales. ¿Está bien? Para que las ecuaciones diferenciales ordinarias 9 tengan solución única, se necesitan condiciones iniciales. Entonces, cuando nos referimos a condiciones iniciales, nos referimos a c sub k evaluado en 0 y c' sub k también evaluado en 0. ¿De dónde las hallamos? Las hallamos de nuestras expresiones 2. Entonces, de 2, que son las condiciones iniciales, nosotros obtenemos en primer lugar que u
de xt, u de xt es igual a la sumatoria con respecto a k de c sub k de t seno de k pi x sobre l. Luego tenemos de que u sub t, es decir, la primera derivada de u con respecto a t de x, t, esto es igual a la sumatoria con respecto a k de c' de k por el seno de k pi x sobre l. Pero esto, jóvenes, no es otra cosa que, o sea, de aquí nosotros tenemos de que la sumatoria con respecto a k de c sub k' de 0 seno de k pi x sobre l, esto es igual a f de x. De la misma forma vamos a tener con la siguiente expresión. U', o disculpen. No, me faltó la primera, más bien, u de x, t, u de x, t, esto va a ser igual a la sumatoria con respecto a k, c sub k de t, seno de k pi x sobre l, y aquí tenemos la otra condición, y esto vamos a tener la sumatoria de c sub k en 0 seno de k pi x sobre l. Jóvenes, este es phi de x, el anterior era psi de x. Había investigado las funciones, psi de x. Entonces estas son nuestras condiciones 10. Jóvenes, estas expresiones nos están diciendo de que estos c sub k no son otra cosa que los coeficientes de Fourier del desarrollo de estas dos funciones. Por lo tanto, nosotros obtenemos las condiciones iniciales buscadas. C sub k evaluado en 0 es igual a 2 sobre L, integral desde 0 hasta L, phi de x, seno de k pi x sobre L de dx, y c' k de 0 es igual a 2 sobre L, integral desde 0 hasta L, psi de x, seno de k pi x sobre L. Y tenemos nuestras condiciones iniciales. Jóvenes, ¿quedó claro? En este caso, que es un problema general, no podemos llegar más adelante, pero ya tenemos esta ecuación en la cual podemos desarrollarla y hallar de forma única las soluciones c sub k que nos satisfacen las condiciones iniciales. Entonces, una de las funciones satisface las condiciones de contorno y la otra satisface las condiciones iniciales. Jóvenes, ¿ha quedado claro esto? ¿Alguna pregunta? Sí, diga. Si regresa a la página anterior, dijo que vamos a considerar que existen las derivadas. Derivando por partes, se quedó en 8. La pregunta sería, si no tenemos ese caso, es decir, si llegamos hasta 8, pero no tiene la derivada, ¿hasta ahí nada más o hay otra forma por la cual podemos avanzar? Tendríamos que ver el problema específico. Tengan en cuenta de que no existe método general para resolver las ecuaciones no homogéneas. Esto, en primer lugar, requiere de que exista la solución homogénea. Exista la solución homogénea. Si ya hemos comprobado que existe la solución homogénea, necesitamos demostrar de que las
funciones, digamos la función no homogénea, esta parte de aquí, a ver, esta parte pueda ser expandido en serie Fourier. Tal vez no es una función continua, tal vez es una función discreta, tal vez no es continua ni siquiera por partes, entonces tiene que existir la serie Fourier. Entonces hay una serie de condiciones que se van cumpliendo. Hay cierto tipo de problemas que ya se ha establecido de que esta es una de las formas de solucionarlo. Es más, este problema que acabamos de resolver para el caso no homogéneo de las oscilaciones tiene en algún momento una solución específica que se vuelve en una solución general para cierta clase de problemas y nos da todo un método. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, volviendo a la pregunta, si nosotros ya ahí no quedamos, no podemos resolverlo, tendríamos que ver tal vez algún otro método para solucionar. Este curso se llama Métodos Matemáticos para Físicos, lo cual implica que vamos a resolver las ecuaciones de la física matemática, que es la que mostramos inicialmente. No es el único método que vamos a desarrollar. Nos faltan, de los métodos que nosotros vamos a desarrollar, nos faltan por lo menos unos 4. Y de esos 4 métodos que nos faltan, no son los únicos métodos que existen. Existen muchos métodos más, solo que el curso es demasiado breve. Entonces lo que estoy tratando de construir es la forma más general para que ustedes vayan viendo. De la misma manera, ¿qué método voy a utilizar? ¿En qué problema? Eso solo lo puede dar la experiencia. Es decir, mientras más problemas o más ejercicios resuelvan, mejor van a poder ustedes elegir el método de resolución cuando tengan un problema nuevo. ¿Está bien? Entonces es en esta forma en la cual nosotros tenemos, si es posible derivar parcialmente, es decir, derivo solo con respecto a t, derivo con respecto a x y obtengo esto. Si es posible en esta forma. Tal vez exista alguna estructura en la cual ya no sea posible, porque tal vez si tengo que este c no depende solo de t, sino variable depende de otra variable, por ejemplo y, entonces esta derivación ya no es, sigue quedando implícita, pero ya tengo una derivada parcial, no tengo una derivada total, y este sistema es un poco más complejo. ¿Está bien? Entonces hay que analizar cada caso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, en el Classroom ya se les debe de haber activado hoy otra hoja de problemas con problemas no homogéneos de Fourier. Por favor, resuelvan estas hojas, practiquen, porque si se dan cuenta, este método me resume todo lo que hemos hecho hasta el momento. Todo lo que hemos hecho hasta el momento está resumido en este método, salvo la parte de la ecuación característica. Entonces, para el examen parcial, lo que les voy a dejar a ustedes es que resuelvan ecuaciones de este tipo. Primero van a tener que escribir la ecuación, es decir, les voy a plantear el problema de una forma mucho más concreta, como está en las hojas de problema, y voy a querer que ustedes deduzcan la ecuación, no solo que la escriban, sino que ustedes deduzcan la ecuación, interpreten las condiciones del problema para que tengan las condiciones iniciales y las condiciones de contorno. Una vez que hayan
deducido la ecuación y tengan las condiciones, plantean su problema y lo solucionan. ¿Está claro? Y lo solucionan. Eso va a ser el examen parcial. Y vuelvo a repetir, con esto van a poder ustedes mostrar que también están entendiendo todo lo que hasta el momento se ha desarrollado. ¿Alguna pregunta, jóvenes, adicional? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, ahí estaríamos quedando el día de hoy.